Una de las herramientas estrella que ha incorporado la casa Adobe a Lightroom 2 es el pincel de retoque selectivo por zona. Aquí en la parte inferior del histograma, más a la derecha, encontramos un pincel que, como vamos a ver a continuación, nos va a permitir editar las imágenes por zona y aplicarle una serie de efectos, como por ejemplo vamos a abrirlo, hacemos clic aquí en la parte derecha y se nos despliega todo estos deslizadores. Como vemos, podemos trabajar por zona los diferentes. Si abrimos aquí nos dirá todas las cosas que podemos trabajar: exposición, luminosidad, contraste, saturación, claridad, enfoque, color, etcétera. Es decir, podemos en cualquier momento aplicar una exposición a una zona determinada, luminosidad a una zona determinada, contraste, saturación, y todo va a depender después de la imaginación de cada uno, una vez que sepamos el manejo de esta herramienta, el cómo aplicarla a las diferentes imágenes y qué partido sacarle. Pero una vez que aprendemos el manejo y nos vamos haciendo con esta herramienta, vamos a ver que es de una utilidad bastante grande. Esta herramienta nos va a evitar, como vamos a ver a continuación, el pasar muchas horas en Photoshop utilizando capas, máscaras y demás. En primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar, o lo que voy a hacer es explicar más o menos el uso de la herramienta, y después vamos a coger esta imagen que tenemos aquí, vamos a desaturarla, es decir, a convertirla en escala de gris, y después hacer un desaturado selectivo, como vamos a ver a continuación. Vamos a explicar varios métodos y en el vídeo posterior vamos a ver otras herramientas para retocar un retrato. En este caso, como he dicho, lo primero que vamos a hacer es averiguar cómo funciona esta herramienta. Aquí en la parte inferior vemos que pone pincel, y podemos graduar el tamaño. Veis que si me voy hacia la derecha, el tamaño del círculo, vemos que aquí tenemos un cursor con un circulito central de color gris con un más. Más significa que cuando lo apretemos al botón izquierdo del ratón y vayamos moviéndolo, vamos a ir pintando con este pincel. Y si tuviese un menos, es que estamos borrando con el pincel. Bueno, como vemos aquí, si el deslizador de tamaño, si voy hacia la derecha, vamos haciendo el tamaño más grande, tanto del círculo central como el del círculo de exterior. Si muevo el otro círculo, vemos que el que se mueve se queda fijo el central y se va moviendo el de fuera, el exterior, porque ese es el calado que le vamos a dar al pincel para que los bordes no sean totalmente puros, o sea, que haya una especie de calado, como su nombre dice. El flujo es que va a pintar al 100%, así pintaremos más. Y aquí tenemos la densidad del pincel, va a pintar más suave o más denso. Entre medio de eso tenemos máscara automática. Esta tecla va a ser bastante útil cuando tengamos que ir pintando con el pincel, donde hay una diferencia. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un verde bastante saturado y un verde un poquito menos saturado. Bueno, si yo pintara ahora con este pincel por aquí, en la unión de estos dos, pintaría tanto en el color verde intenso, saturado, como en el otro. En cambio, si marcara, vamos a hacerlo. Voy a pintar, bueno, en primer lugar, para hacer la prueba, elegimos qué es lo que vamos a hacer en este caso. En este caso vamos a hacer saturación, y la vamos a poner, en vez de al 100% que está, la vamos a poner a -100, porque lo que quiero es desaturar la imagen. Si yo no pongo esto, no marco la casilla de verificación de máscara automática, pues en este momento cuando pinte, ¿veis? Me pinta tanto en la parte del césped, que está de color verde bastante saturado, como el otro verde, que es menos intenso. En cambio, si marco la casilla de verificación, esta de máscara automática, cuando pase el pincel por aquí, ¿veis? Solo me está desaturando la zona verde, la zona central, la más saturada. ¿Por qué? Porque él examina la imagen y ve los tonos que están diferentes y solo te permite pintar. En todo momento yo puedo ir variando el pincel. Por ejemplo, si quiero pintar por aquí, que es más estrecho, pues varío, o bien con la ruedecita del ratón, que lo puedo ir haciendo más grande, como veis, o bien mediante el deslizador este tamaño de aquí de la derecha, puedo irme hacia más grande o más pequeño. En este caso, como lo que quiero es desaturarlo todo, voy a quitar la marca
máscara automática para que no diferencie entre unos tonos y otros. Voy a poner el calado, le voy a quitar todo el calado porque quiero que hacerlo todo rápido, densidad al máximo y el tamaño pues bastante grande porque lo quiero pintar todo y entonces lo más rápido posible. Como vemos, ahora lo que estamos haciendo es desaturar toda la imagen. Esto es uno de los usos que podría tener este pincel, pero esto va a depender de vuestra imaginación. Con estos dos vídeos, con este y, y el posterior, vamos a explicar más o menos una serie de posibilidades y después ya lo dejo a vuestra elección. Como vemos, ya tenemos esta imagen totalmente desaturada. Si queremos saber en todo momento qué zona de la imagen, en este caso no hay ningún problema porque la hemos pintado toda, pero en otras imágenes, como vamos a ver posteriormente, podemos solo querer enmascarar una zona. Para saber dónde hemos enmascarado, si apretamos la tecla O, vemos que tenemos toda la zona enmascarada. Es decir, a todas estas zonas se va a aplicar el efecto que nosotros hemos elegido. En este caso, saturación. Si hubiésemos elegido luminosidad, pues a toda la imagen. Si le vuelvo a dar a la O, desaparece. Aquí vemos que esta máscara viene representada como si me pongo encima con la... Veis que también puedo ver la máscara. Si me pongo en el circulito. Esto es bastante útil, ya veréis después, porque podemos tener diferentes zonas. Bueno, como hemos visto en este caso la tenemos totalmente desaturada. Si yo lo que quiero ahora es desaturar solo la parte central, esta que tenemos aquí verde, lo primero que haría para no pasarme es marcar la casilla de verificación de máscara automática. Haría un pincel más pequeñito, por ejemplo podría ser este, y le diría aquí borrar o la tecla Alt. En este caso le voy a dar con borrar, le doy borrar, y por toda la zona donde yo esté pasando, en este caso como veis estoy pasando el pincel de una manera bastante rápida. Veis cómo estoy borrando la máscara esta que acababa de hacer, que la había hecho a toda la imagen, como veis, y de una manera rápida estoy cogiendo. Tener en cuenta que claro, también va a depender de vuestro ordenador. Esta herramienta, yo estoy trabajando en una imagen al 1 vista 1.1, la imagen es RAW, por lo tanto, vale. Como vemos ya tenemos, si ahora me pusiese aquí, encima de esto, vemos como todavía queda una zona que todavía está enmascarada, ¿la veis? La parte central, esta de aquí, pues le daremos por ahí más. En todo momento puedo apretar la tecla O y vemos que ahora más o menos ya lo tenemos. ¿Que me he pasado en alguna zona o queda alguna zona? Pues como vemos por ahí puedo seguir pintando, ¿lo veis? ¿Que me paso ahí que vemos que está ahí? Quitamos lo de borrar, pintamos con uno más pequeñito, quito la O y como vemos ya tenemos una imagen que hemos conseguido un desaturado selectivo. Esta sería una de las opciones. ¿Cómo podríamos haber hecho esto también? Vamos a reiniciar esta imagen y la vamos a dejar tal como llegó. Es decir, totalmente verde. Bueno, vamos a hacer lo mismo. En este momento vamos a desaturar la imagen completamente. Vamos a abrir el pincel lo más grande posible, calado al máximo y desaturamos la imagen. Quitamos la máscara automática para que me permita hacer, porque si no veíais que no me estaba dejando pintar. Todo. Paso por toda la imagen. Esto lo estoy haciendo para que veáis los usos que la creatividad de cada uno puede después hacer lo que queráis. Para asegurarnos que lo hemos enmascarado todo, le damos la tecla O y vemos que está todo perfectamente enmascarado, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer otro pincel nuevo. Es decir, acabamos de aplicar un efecto que es desaturado. Ahora cogemos, hacemos nuevo y volvemos a elegir saturación, pero en este caso lo vamos a hacer al 100%. Y en este caso vamos a hacer más pequeñito el pincel y ahora pintamos, vamos a enmascarar para no pasarnos, vamos a marcar y ahora estamos pintando en otra zona y con otro pincel. El pincel anterior hemos desaturado y en este estamos saturando. Aquí puedo hacerlo más pequeñito para pasarme por ahí. Vale, más o menos. Aquí vamos a correr para que después ya vosotros en casa con más tranquilidad lo haréis mejor. Como vemos ya tenemos este otro de eso aquí.
Habéis observado que ahora tenemos, por un lado, este circulito que era el del